Voy a presentar el capítulo 1 del libro La verdad de lo que le ocurrió a la Iglesia Católica después del Segundo Concilio Vaticano. Aquí vamos a refutar a todas las personas cismáticas, radicales y obstinadamente ciegas que enseñan que va a haber una conversión en masa, ¿sí? Y que deliberadamente niegan la enseñanza del sacramento del bautismo, Juan 3.5, Papa Pablo III, Declaraciones ex cátedra, donde se enseña y se prueba claramente que el bautismo en agua debe ser necesario, es necesario para la salvación. No hay una conversión en masa, eso es un error diabólico. Estamos en la gran apostasía. La gran apostasía es peor que la crisis arriana. O sea, en la crisis arriana se encontraba del 1 al 3% de verdaderos católicos y obispos. Ahorita en la gran apostasía que nos encontramos, la verdad es muy difícil. De hecho, no se ha sabido de una persona, un clérigo, un sacerdote o un obispo que sea 100% ortodoxo. La mayoría de ellos, si creen bien que no hay salvación fuera de la iglesia, que no existe el bautismo de sangre ni de deseo, desgraciadamente tienen sacerdotes herejes, ¿sí? Tienen sacerdotes que creen en el bautismo de sangre y de deseo. ¿Qué pasa cuando un obispo no cuida a las ovejas que están a cargo de él y que se desvían a la herejía? Él mismo comete herejía y queda en excomunión ipso facto, o sea, automáticamente, por ser una persona mala, o sea, descuidada, una persona que no tiene cuidado ni de su propio seminario, de su propio convento, de su propia fraternidad o grupo independiente. Entonces ahí va a ser muy castigada esta persona, porque no es posible que él tenga la autoridad de obispo y, digamos, él sea ortodoxo y sus obispos guarden, sus sacerdotes guarden herejía. Entonces eso es absurdo, es ridículo. Entonces él, por ende, queda excomulgado de la Iglesia Católica por estar haciendo oración con sacerdotes herejes, que son sus propios sacerdotes. También no existe la conversión en masa, eso lo refuta Lucas capítulo 18, versículo 8, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 2 al 4, y la gran apostasía de los fieles, de la que habla allí San Pablo, y lo refuta también el mensaje aprobado por la Saled, en la Saled, Francia, de la Santísima Virgen María, aprobada por el Papa León XIII. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo. Y también lo refuta Daniel 9:27, y estará la abominación de la desolación hasta la consumación o fin del mundo, en el lugar santo, o sea, en el templo. Entonces esta abominación no va a acabar sino hasta la segunda venida de Jesús, o sea, la apostasía, la falsa misa en la que nos encontramos. La Iglesia Católica jamás va a dejar de existir, se va a mantener en un resto fiel hasta el fin del mundo. Ahí tenemos a San Atanasio, él lo declara y lo dice, o sea, lo enfatiza, para que nosotros le veamos que si somos reducidos a un remanente de un pequeño resto fiel, si nos mantenemos fieles a la tradición, entonces nosotros somos la verdadera iglesia de Jesucristo. Vamos a leer lo que dice aquí Juan Pablo II durante una oración sincretista, reunido con varios falsos líderes religiosos en Asís en 1989. Esta actividad ecuménica siempre fue condenada por la Iglesia Católica y recalcada específicamente por el Papa Pío XI en 1928 como un rechazo completo de la fe católica. Esta es una revolución contra la fe, un nuevo evangelio. ¿Qué está pasando aquí? En este libro encontrará la respuesta. Personas que están escuchando esto, descarguen este libro, lo voy a dejar en la descripción de este video, formato PDF, y métanse a vaticanocatolico.com, porque aquí van a encontrar evidencia irrefutable, declaraciones ex cátedra de cómo estos hombres que están viendo ustedes aquí en su propia pantalla son herejes, son unos apóstatas. O sea, esto que están haciendo aquí no está permitido ante la Iglesia Católica. No está permitido que un papa esté al lado de un budista, de un sintoísta, de un, entre comillas, ortodoxo, un anglicano, un judío, haciendo oración por la paz mundial. O sea, que ¿a poco hay comunión con la luz, entre la luz y las tinieblas, Cristo con Belial? La Biblia claramente lo dice, no hay comunión con herejes, ellos están fuera de la iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, no se dejen engañar por el Concilio Vaticano II, en serio, que el Concilio Vaticano II tenga antipapas y que los antipapas quieran tener autoridad apostólica, que presenten sus documentos como ratificados, solemnizados por yo, Pablo VI, yo, Juan Pablo II. O sea, no caigan en ese error fatal, ¿sí?
no deben caer en eso, simplemente porque vean como tipo magisterial. De hecho, la gran ramera y el anticristo, de eso se trata, de hacerse pasar por la verdadera iglesia católica. El documento también, creo es aquí del capítulo 7, infiltración comunista y masónica, o los enemigos de la iglesia hicieron un esfuerzo organizado para infiltrarse en la iglesia católica, los comunistas y los masones, ¿sí? Habla acerca de eso, de cómo ellos iban a crear una falsa religión dentro del mismo Vaticano, para que las personas, pensando que como está dentro del Vaticano esta innovación o esta supuesta transformación de la iglesia para el mundo moderno,